Buenos días y bienvenidos una semana más a nuestro debate los jueves en COPE Ceuta y en Faro Televisión. Hoy vamos a abordar un problema acuciante de nuestra ciudad. El pasado lunes hubo un nuevo accidente de tráfico mortal. Un motorista en la avenida Ejército Español chocaba con un automóvil, falleció inmediatamente. Hace un mes tuvimos también otro accidente mortal en la calle Independencia. Y eso es lo que nos ha llevado a reflexionar hoy sobre el tema de la seguridad vial en nuestra ciudad. Para ello vamos a contar con la directora provincial de Tráfico, Isabel Martí. Buenos días. Hola, buenos días. Contamos también con un abogado, con Carlos Alonso Gieque, bien conocido en las ondas de COPE Ceuta y que lleva entre sus casos, abordaremos también en un momento determinado cómo terminan o cómo se analizan todos estos temas luego en los juzgados. Carlos, buenos días. Buenos días. Y contamos también con el consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo de la Ciudad Autónoma, esta vez como responsable de Gobernación y responsable de la Policía Local, Jacob Achuel. Buenos días, Jacob. Muy buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches a los internautas que sintonicen en esa hora. Jacob ha vuelto un poco a su casa, ¿no? Porque hace ya meses que no venías por aquí, desde que no eres contertulio y estás en política. Sí, la verdad que sí, y bien que echo de menos estos micrófonos. Es uno de los precios que he tenido que pagar por mi actividad política. Pero, en cualquier caso, como la actividad política es temporal, en cuanto termine volveré a mis orígenes. Yo quisiera lanzar la primera de las ideas y empezar por Isabel. La primera de las ideas que yo quiero analizar es: ¿Ceuta es una ciudad segura desde el punto de vista vial? A ver, yo para contextualizar la situación podía hacer referencia a la intervención del ministro de Interior del 4 de enero, donde presentó el balance de siniestralidad vial del año 2015, en el que por primera vez se hacía una referencia a la accidentalidad urbana, porque desde la Dirección General de Tráfico observábamos que había un descenso continuado en el número de víctimas en vías interurbanas, mientras que en zona urbana era más difícil, o había un aumento o se mantenía estable el número de víctimas. Con respecto al 2014, este 2015 a nivel nacional sí que ha habido un pequeño descenso, han descendido un 5% las víctimas en vías urbanas. Lamentablemente no podemos decir lo mismo en el caso de Ceuta. Con datos provisionales de 2014 a 2015, el año pasado contabilizamos 3 personas fallecidas. Pero además, en el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, hemos registrado un aumento del número de accidentes, pasando de 289 en el 2014 a 320 en 2015. Un aumento también del número de heridos que han necesitado hospitalización, de 6 a 15, y nos vamos a 446 personas que sufrieron una lesión que o bien no necesitó hospitalización o fue menor a 24 horas. Por lo cual, creo que es el momento de prestar una atención especial a la conducción en vía urbana y en concreto en esta ciudad. Y me gustaría pasar a Jacob en este momento. Desde el punto de vista de las competencias que tiene la ciudad, porque hablábamos, como decía Isabel ahora mismo, en vías urbanas es donde se produce este incremento a nivel nacional. En Ceuta prácticamente la mayor parte de los accidentes, lógicamente por la propia geografía de nuestra ciudad, es en vías urbanas, salvo que podemos tener algún accidente en una carretera nacional puntual. Desde el punto de vista de la policía local, que es donde está su competencia, se puede decir, y le traslado la misma pregunta a que Isabel, ¿es Ceuta una ciudad segura? Bueno, no solamente desde el punto de vista de la policía local, porque en el tráfico y en los accidentes intervienen muchísimos factores. También la Consejería de Fomento también está implicada, evidentemente, la conservación de las vías públicas, la mejora de la señalización. Es decir, esto es muy dinámico y no se para. Prácticamente todos los años hay intención y presupuesto de ir mejorando lo que se va viendo que necesita ser mejorado o, en su caso, también conservado. Sí que para este año tenemos una partida importante precisamente en la mejora de las vías urbanas, porque la economía lo permite, entre otras cosas. Se van a cambiar toda la señalítica de los semáforos,
para darles mayor luminosidad, sobre todo evidentemente en horas diurnas, que muchas veces se ha detectado que cuando tienes el sol de frente, y el sol en Ceuta es muy potente, cuando tienes el sol de frente los semáforos no tienen la luminosidad necesaria, van a ser semáforos inteligentes que van a poder tener una mayor luminosidad, mayor potencia durante el día, y en horas nocturnas menor potencia porque no es necesario. Es decir, todos estos estudios se han realizado ya, se está en ello para la mejora de tanto de las vías como de la señalítica. En cuanto a las vías, tenemos previsto, que ya está en marcha, en aquellas zonas en las que por su diseño pudieran provocarse mayores velocidades de las permitidas por el Código de la Circulación, pues vamos a poder poner una serie de badenes en los pasos de cebra, o sea, elevar los pasos de cebra en la medida de lo posible, o previo al paso de cebra poner limitadores de velocidad de estos que atraviesan la calzada para que los vehículos pues se vean obligados a limitar su velocidad. Es decir, también, por supuesto, hay que mencionar que es un tema que es recurrente, pero que ya lo estamos haciendo. Se ha detectado que en determinados pasos de cebra las medianas de las calzadas, con la vegetación que tienen, cuando llega sobre todo la primavera, que, en fin, que florece muchísimo más, hay que estar mucho con mayor frecuencia podándolas. Nosotros en nuestro lenguaje llamamos pelar las plantas, podándolas para evitar que pueda atravesar un peatón y no sea visible desde ambos lados de la calzada. Es decir, con esto lo que quiero decir es que esto es un no parar, es muy dinámico. Es decir, estamos continuamente encima de las vías para, evidentemente, evitar los accidentes en la medida de lo posible, porque, como su propio nombre indica, por definición los accidentes son accidentes. En la medida de lo posible, tratar de evitarlos o limitarlos. Yo quisiera, como decía antes, tenemos aquí a Carlos Alonso Gieque, que luego abordaremos la parte procesal, vamos a llamar, de los accidentes, pero como conductor, dado que tenemos aquí a los dos máximos responsables de tráfico a nivel nacional en Ceuta y, por otro lado, al consejero, desde el punto de vista de conductor, la experiencia de Carlos Alonso Gieque, ¿usted ve Ceuta como una ciudad segura desde el punto de vista vial? Yo, hablando de mi experiencia personal y la de mis clientes, yo realmente Ceuta la veo como desde el punto de vista de las vías públicas, no veo ninguna irregularidad, o sea, normal. El mantenimiento creo que sí es bueno, y normalmente los clientes que llegan a mi despacho son por accidente. Accidente. No hay yo no recuerdo así ningún caso significativo. No es como, por ejemplo, en la península, en la típica 92, los socavones de las carreteras y tal, ¿no? Aquí que solían producir muchos accidentes. Aquí en Ceuta no. O por lo menos mi experiencia personal, hombre, yo como conductor aquí en Ceuta, pues la verdad es que tengo poca experiencia, porque vivo a 2 minutos del trabajo, voy andando a todos lados y cojo el coche casi para dar un paseo. Pero vamos, mis clientes, yo les digo, los que han venido siempre son por accidente. Alguien que se despista y le da un golpe a otro y tal, pero vamos, en definitiva, yo creo que la situación del estado de las vías en general, tanto urbanas como las nacionales, por lo general es bastante buena. Isabel, me comentabas antes, tu última intervención en la primera pregunta que te he realizado, comentaba de que por parte del Ministerio del Interior, del que dependéis, se quiere de alguna manera este año hacer un esfuerzo en cuanto a la prevención en las vías urbanas, vamos a llamarlo así. Eso traducido en nuestra ciudad, ¿en qué se puede esa prevención, ese incremento de la preocupación, en qué se va a notar? A ver, traducido a nuestra ciudad y al hilo de lo que decía Carlos, uno de los pilares fuertes en los que se quiere trabajar desde la DGT es fomentar la movilidad saludable, sostenible, segura, y eso en la ciudad se traduce en fomentar otros tipos de movilidad que no sea utilizar el coche. Y Ceuta es una ciudad ideal para ir a hacer todos los recorridos a pie, porque realmente las distancias no son muy grandes. Estamos incidiendo desde el año pasado y queremos seguir trabajando en ello, en el camino escolar seguro, entendiendo eso como una forma de hacer llegar a los padres y a los niños. Los niños sí que son bastante receptivos, pero hay que convencer a sus padres de que no es necesario llevar a los niños al colegio hasta la misma puerta del colegio utilizando el coche, con lo cual eso redundaría en una mejor fluidez del tráfico, menor contaminación
Y estamos trabajando en el ámbito de la educación formal y la no formal, es decir, estamos trabajando con determinadas asociaciones, grupos de trabajo, personas que luego a su vez van a trabajar con otros grupos de personas, como pueden ser aquellos que están trabajando con menores en riesgo de exclusión o que han cometido delitos por causas de seguridad vial. Estamos formando a esas personas para que ellos también sean difusores de los consejos de seguridad vial. Entonces, por una parte, lo que es formación vial es ámbito de la jefatura y comprobamos cómo están formándose los nuevos conductores a través de nuestros exámenes, tanto teórico como práctico, y la educación vial, que pretendemos que sea una educación a lo largo de toda la vida, dirigiéndonos desde niños pequeños que están en guardería hasta trabajos con colectivos o con personas mayores para seguir recordando o enseñar o recordar comportamientos seguros. Hablando de esas campañas para fomentar en nuestra ciudad, Jacob, de que se utilice, vamos a llamarlo, a pie o los medios de transporte público, cuando ustedes hacen esas campañas en momentos puntuales, como puede ser Semana Santa, Navidad, las ferias, ¿tienen ustedes luego datos concretos de que esas campañas son ciertas? Porque el Ceutí, vamos a meternos todos, que nos digan que podemos ir de aquí a la Plaza Karate, terminamos cogiendo el coche. Sí, no, si es que realmente no hay momentos puntuales de campaña, es que la campaña es a lo largo de todo el año. Precisamente colaboramos también con la Dirección Provincial de Tráfico en eso, en el transporte escolar seguro y en ir al cole por medio de un recorrido seguro que los escolares vayan al cole a pie en lugar de en coche. No hay datos realmente del resultado de esas campañas porque, independientemente de la educación vial, que es importantísima, sí que es cierto que estoy con el abogado en que en Ceuta no hay puntas de accidentalidad o accidentes en general, que no puedan catalogarse como tales accidentes. Es decir, difícilmente hemos encontrado que cualquier accidente ha sido provocado por una mala conservación de la vía o porque algún semáforo no haya funcionado. Es decir, en general suele deberse a imprudencias de los conductores. De hecho, estos dos últimos que hemos tenido de moto se han hecho los estudios muy a fondo y efectivamente pues han sido imprudencias o accidentes lamentables, ¿no? Desgraciados, pero no más allá de los accidentes, independientemente de que, por supuesto, está bajo investigación judicial y ya será el juez el que decida. Pero, en principio, todo apunta a que no ha habido ninguna razón externa al propio conductor que ha cometido la imprudencia que haya podido provocar ese accidente. Carlos, en tu aspecto de letrado, los casos que te llegan, tú decías antes, por accidentes importantes o por cualquier otro tipo de accidente, ¿cuál es el perfil, de alguna manera, del accidentado ceutí que acude a tu despacho? La verdad es que hay de toda clase, género y condición. O sea, no es en nuestro caso, por lo menos será... Nosotros no hay un perfil específico de tal colectivo, tal rango de edad, no, porque la verdad tenemos clientes desde muy jóvenes a gente a personas de cierta edad. No hay, o sea... ¿O el perfil del accidente? Si no hay perfil del accidentado... Lo que suele haber son... Aquí, claro, naturalmente la velocidad a la que se circula es baja y normalmente suelen ser daños materiales y lesiones corporales, pero leves. No es una ciudad donde, claro, no tenemos carreteras, no puede haber... Y de hecho también es muy raro que haya mortalidad por accidentes de tráfico o lesiones muy graves. Sí, algún caso hemos tenido de esto, pero bueno, al fin y al cabo son imprudencias, o sea, son accidentes y bueno, conforme a lo que veníamos hablando, realmente no es por el mal estado de las vías, despiste, pues lo que es un accidente, no hay más que eso. Isabel, ¿hay colaboración? Hablaba hace un momento el consejero de que estaban colaborando con vosotros en el tema de la educación vial, del camino seguro para el colegio, de que no se utilice el vehículo hasta la llegada al colegio. Pero, de alguna manera, ¿qué tipo de colaboración mantenéis las dos administraciones? En este caso, la General del Estado y la Administración Autonómica, en cuanto a la circulación en Ceuta a todos los niveles. Hombre, fundamentalmente, la colaboración en las campañas que periódicamente se programan por la Dirección General de Tráfico a lo largo del año. Prácticamente cada mes hay una campaña.
y siempre se invita a la policía local a participar porque, lo que decía Carlos, aquí prácticamente la totalidad de las vías son urbanas. Si no colaborara la policía local en fomentar, pues si estamos hablando de una campaña de control del uso del casco, por ejemplo, pues si no se controla dentro del casco urbano, pues se nos quedaría una gran parte de la ciudad sin controlar. La policía local participa en todas las campañas, ya sean de control de transporte escolar, de documentación de vehículos, alcohol, todas las que se van programando anualmente. Las tasas, yo recuerdo cuando, no sé si fue hace 1 año y medio aproximadamente, estuvo por aquí la directora general de tráfico. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla allí en la sede de la dirección, y ella me hablaba de que una gran preocupación, yo no sé si sigue siendo ahora mismo, una gran preocupación por parte de la Dirección General de Tráfico sigue siendo el uso de estupefacientes. En nuestra ciudad, eso cuando se hacen esos controles, el uso de sustancias, ya sea alcohol o cualquier otro tipo de estupefacientes, que ponen en peligro a la persona que va conduciendo y, lógicamente, también a los que van con él. ¿Esas tasas son más altas que en la península? ¿Son más bajas? No, las tasas son más o menos las mismas que a nivel nacional. Tenemos datos de que los conductores infractores que son sometidos a controles de alcoholemia o de presencia de droga, curiosamente hay un 21% de personas, de conductores, que dan positivo a alcohol y, sin embargo, hay un 59% que dan positivo a drogas. Eso quiere decir que socialmente se ha asumido la incompatibilidad de la conducción bajo los efectos del alcohol, y cuando se hacen campañas en Ceuta y se controla ese dato, pues prácticamente no hay ningún positivo, pero una vez que se deja de controlar específicamente en esa semana o en esas 2 semanas, cuando, por ejemplo, se desplazan aquí los componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, hacen controles de droga y se están detectando consumos en los conductores. ¿Eso no lo ha asumido todavía la población? O sea, igual que se ha asumido si quieres conducir, no bebas, ¿no se ha asumido la segunda parte? Por los datos que nosotros tenemos parece que no. Quizás porque es menos evidente. O sea, una persona que está bajo los efectos del alcohol quizás físicamente se le puede detectar más y puede tener el reproche de la persona que puede impedirle coger el vehículo. Y quizás una persona que está con presencia de droga en el organismo no es tan detectable o probablemente también el mismo tipo de reacción que da la droga, la seguridad, es decir, estoy en plenas facultades para conducir y se sigue haciendo. Jacob, de alguna manera, y lo hablábamos antes de empezar, yo te comentaba, puntos negros. Hombre, cuando escuchamos a nivel nacional que hay una serie de puntos negros, hay campañas, por ejemplo, como Antena 3, que hace campaña a nivel nacional de los puntos negros, ahí hablamos de carreteras nacionales, hablamos de autovías, hablamos de autopistas, y son puntos negros importantes, pero ¿tenemos también nosotros nuestros pequeños puntos negros aquí en Ceuta? En cuanto a siniestralidad, no, puesto que no se ha detectado una repetición de accidentes en determinadas zonas de la ciudad más que en otras, en cortos espacios, ¿no? O sea, que puntos negros, tal como se les conoce como puntos negros, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación, pues en la tal carretera nacional hay un punto negro porque han habido 4 accidentes en los últimos 4 años, mortales, ¿no? En Ceuta no, ese tipo de puntos negros no existe. Lo que sí existe son informes periódicos de la policía local, además, continuamente, constantemente, donde se dice, pues mira, en tal lugar conviene elevar el paso de peatones, como he dicho antes, o en tal lugar pues las plantas han crecido demasiado e impiden su visibilidad. Eso se le pone remedio en caso de las plantas de inmediato. O sea, que por parte de la Consejería de Medio Ambiente, casi telefónicamente, no es necesario, tenemos un hilo directo con ellos. Inmediatamente llamo a la Consejería y la Consejería casi ese día o al día siguiente, sin necesidad de informes ni de partes ni de nada, está remediando el problema y podando las plantas que hayan crecido demasiado. Es decir, intentamos poner la solución a todo esto sobre la marcha. En cuanto a lo que acaba de decir la directora, sí que es cierto que cuando se percibe una campaña de detección de drogas, porque venga la Guardia Civil de fuera y tal, pues claro, se detectan más.
pero luego estos son campañas que, como su propio nombre indica, pues son campañas. Lo que sí pretendemos, y además es una intención que vamos a llevar a cabo, esperemos que en un corto espacio de tiempo, es dotar a la policía local precisamente también de equipos de detección de drogas. Esto es más complicado, porque no es tan sencillo como el alcoholímetro, pero estamos en ello y llevamos hablando de ello hace ya algún tiempo. Terminaremos por implantarlo también en la policía local, con todas las reservas y toda la protección que haya al que se le haga el análisis de la detección de droga. Y, por último, ya también decir, en cuanto a los puntos negros, al no haberlos en la ciudad, a veces lo que sí se ha detectado es determinados conductores que van a una velocidad inadecuada. Sí que es cierto que hay algunas vías donde la limitación de la velocidad, sobre todo las vías interurbanas, probablemente sea un poco corta. Me consta que están estudiando elevar esa limitación de velocidad. Por ejemplo, en la carretera nueva, que es 30, es manifiestamente pequeña esa velocidad para la carretera nueva. Se está estudiando en ello, pero en cualquier caso sí que ya puedo decir que es intención de, en corto espacio de tiempo, en cuanto salga licitación y sea adjudicado, dotar a la policía local de un vehículo radar móvil para tratar de detectar los excesos de velocidad en casco urbano. Carlos, pasando otra vez nuevamente al tema procesal, ¿tienen los casos que en Ceuta llevan al juzgado, tienen alguna diferencia, me refiero en cuanto a su tramitación, en cuanto a su resolución, con lo que tú hayas podido llevar en tu experiencia en otros lugares de la península? No, es exactamente igual, o sea, dependiendo de la gravedad de la situación, si ha habido una negligencia grave o lo que sea, pues bueno, va por vía penal y si no, por vía civil. Nosotros vamos en nuestro despacho, nosotros somos un despacho netamente civilista y nosotros siempre llevamos, son reclamaciones por daños o lesiones personales o por daños materiales o lesiones personales. No hay, pero vamos, por lo general no hay la peculiaridad es eso, normalmente los casos que suele haber, sí hay mucha incidencia de pequeños accidentes, pero no suelen ser, son pequeñas reclamaciones sin ninguna, realmente no es una gran trascendencia, ni mucho menos. ¿Mucha resistencia por parte de las aseguradoras a la hora de llegar? Sí, y dependiendo de la aseguradora, hay aseguradoras que sabemos que automáticamente nos llama el cliente. Aseguradora contraria, tal aseguradora, digo, vas a tener problemas. Y efectivamente tienes problemas. Hay aseguradoras que pagan y otras que no pagan. Hay aseguradoras que te ponen todos los problemas del mundo y bueno, intentan, además su política es como regatear, o sea, le entregas el informe motivado, oiga, mire, usted me tiene que pagar X, pues no, un 20% menos. Si quieres que te... Además, sí, plan... Una cosa que yo no entiendo, pero bueno, pero así funcionan las aseguradoras. Intentan ahorrar lo máximo posible a su seguro, y ya está. Isabel, contaba hace un momento el consejero de que se está en estudio, estoy hablando de una vía interurbana, en este caso es la carretera nueva o la Nacional 352 en esta zona, y eso sí puede depender quizás algo de vosotros. Se está estudiando el incrementar esa velocidad. ¿Ese estudio cómo va, la posibilidad? El Ministerio de Fomento, el titular de la vía. Nosotros gestionamos el tráfico. Pero si os pedirán la recomendación, me imagino, ¿no?, de incrementar la velocidad. Vamos a ver, hay algunas zonas que son prácticamente urbanas, en las que debe regir el límite máximo, que son 50, o específico de un poco menor. Pero, como digo, eso es competencia del titular de la vía, quien está haciendo el estudio y quien al final decidirá si se va a modificar o no es el titular de la vía. Lo que sí recomienda la DGT es, al contrario, en casco urbano, aumentar las zonas que tengan la limitación de 30, para que con eso se ayude a pacificar el tráfico, que se fomente el que puedan ir otro tipo de vehículos, como pueden ser bicicletas, por nuestro casco urbano, y fomentar el uso de las ciudades más para los peatones que para los vehículos. Esa recomendación que hace la Dirección Provincial de Tráfico, o la dirección, en este caso, de que tú comentabas ahora mismo que se está estudiando por parte de Fomento el incrementar la velocidad en una zona de la carretera nueva que está en 30. ¿Y la recomendación que os hacen a vosotros de que reduzcáis la velocidad en zonas urbanas? No, vamos a ver, es que la carretera nueva
Es una carretera nacional, sí, pero tiene algunas zonas que yo me refiero a la otra, el casco urbano, que están diciendo que los vehículos, en vez de que la velocidad máxima son 50, pero que está recomendando la DGT a los municipios que reduzcan a 30 para que se haga más una ciudad de peatón que una ciudad de vehículos. Así es. ¿Están dispuestos? Lo que es casco urbano puro, no puede ser lo mismo el casco urbano de, no sé, de Madrid que del de Ceuta. Entonces, el casco urbano puro sí que se recomienda. Seguiremos las directrices, pero se recomienda bajar la velocidad. En cuanto a la carretera nueva, sí que efectivamente hay algunas zonas que son, aunque sea carretera nacional, son muy similares a casco urbano por la densidad de población que tienen y por las edificaciones que tienen. Todo esto es un proyecto de la reforma de la carretera nueva, sobre todo a partir de el cruce con el Morro, de la Cuesta del Morro hasta la frontera, ¿no? Todo eso ahí va una reforma integral, un desdoblamiento y demás. Entonces, dentro de todo ese proyecto está también el estudio sobre limitaciones de velocidad dependiendo en qué zonas. Es decir, no decir carretera nueva desde Plaza de África hasta la frontera a la misma velocidad, sino adecuarla a las condiciones de cada lugar. Incorporamos vía telefónica porque a esta hora que estamos en directo no podía venir porque está en sus labores. Ahora sí se ha podido incorporar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Daniel Becerra, que es miembro de la asociación motera AR1. Daniel, buenos días. Hola, buenas tardes. Pues buenas tardes. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar a nuestro contertulio. Un poco he podido escuchar. Hemos estado hablando de la seguridad vial en Ceuta, de si Ceuta es una ciudad segura o no. Tú, como miembro de una asociación motera, como motero, ¿tú entiendes que Ceuta es una ciudad segura? Sí, yo entiendo que sí. Lo único que los conductores, tanto de motocicletas como de coches, así como los peatones, se tienen que concienciar a que siempre hay riesgo en la carretera. Entonces, lo que nosotros intentamos desde nuestro grupo con la concentración que tenemos el domingo 31 es primero homenajear a los fallecidos en moto y después concienciar a toda la gente de que se tienen que tomar precauciones fuera y dentro de poblado. Desde tu punto de vista, por parte de las administraciones, Daniel, ¿se hace lo suficiente para que Ceuta sea una ciudad segura? En el aspecto, yo te puedo hablar en el aspecto del motor y de la seguridad vial. Yo creo que sí, pero si nosotros los conductores no ponemos de nuestra parte, no llegamos a ningún lado. ¿Cómo podemos llegar a poner de nuestra parte? Pues usando un buen casco, poniendo casco, no corriendo dentro de poblado, bueno, ni dentro ni fuera. Y en general tomando unas pocas de precauciones. Daniel, me gustaría que te quedaras con nosotros hasta que termine el programa, dentro de 16-17 minutos, hasta las 2 de la tarde, vale, aunque sea vía telefónica, y en el momento que quieras intervenir, me pides paso y automáticamente hablamos. Isabel, la preparación, y vamos a entrar también en otro aspecto de la seguridad vial, la preparación de los conductores en Ceuta se asemeja... por parte, ¿es buena la preparación que están teniendo los conductores en nuestra ciudad por parte de la autoescuela? Sí, bueno, nosotros, como decía al principio, lo estamos verificando en el nivel de aprobados que hay, tanto de teóricos como de exámenes prácticos, que está pues a nivel, más o menos al mismo nivel que el resto de España. Hay unos aprobados en los teóricos del 60-70% y más o menos igual en los exámenes prácticos. Lo que sí me gustaría, aprovechando que este programa tiene bastante audiencia, recomendar a todos los futuros conductores que, una vez que están concienciados en hacer una preparación y recibir una formación para obtener el permiso de conducción, intentar recibir el número de prácticas que realmente son las necesarias para ir bien preparado al examen, porque precisamente aquellos que están suspendiendo son aquellos que... es cierto que influye el aspecto económico, pero se limitan a dar muy poquitas clases, con lo cual la formación no va a ser la misma de una persona que realmente esté preparado y esté recomendado por su profesor para que vaya a examen. ¿Hay un número determinado de prácticas que se recomiende mínimo? No, pues a eso me refiero, que hay veces que son los mismos profesores de autoescuela que aconsejan a esos alumnos
pues no presentarse, pues porque consideran que quizás no están totalmente preparados, luego no superan los exámenes. Entonces, las personas que sí que están aprobando sí que han pasado por ese nivel de calidad. Cierto es que también en Ceuta, al carecer de kilómetros de carretera, sí que tenemos que tener una especial prudencia cuando nos desplazamos o bien a Marruecos o a la península, que no estamos muy acostumbrados, pues, me refiero a los conductores noveles, no están acostumbrados a circular en vías interurbanas, y ahí hay que tener una especial precaución. Carlos, y por seguir, ahora cambiamos de tema, pero por seguir con el tema de las aseguradoras, tú me comentabas que hay determinadas aseguradoras que de entrada te ponen el problema. Cuando esos accidentes son más graves, de alguna forma la lucha es mayor con las aseguradoras que te ponen el problema, o te ponen el problema igual con un pequeño golpe que con un fallecido. La política es de algunas aseguradoras es reducir los gastos como sea. Da igual que sea un pequeño golpe en una puerta, un pequeño daño material de poca entidad, que un accidente grave, que es política de las empresas. Entonces, ante esa situación, lo que sí hay que tener mucha prudencia a la hora, ya una vez que se ha sufrido el accidente y tal, a la hora de recabar las pruebas, por ejemplo. Porque, claro, no es lo mismo negociar con una aseguradora, porque la aseguradora, para empezar, piensa que el asegurado le quiere engañar. Entonces, pues siempre uno se tiene que poner en la peor de las situaciones, que es que va a tener que ir a juicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, para ganar un juicio hay que tener primero la razón y luego probarla. Entonces, naturalmente, pruebas de todo, pruebas de fotografía, desde el móvil mismo. Luego también hoy en día las nuevas tecnologías nos facilitan bastante el trabajo, porque hay muchas aplicaciones ya para incluso tomar fotografías certificadas con posición GPS, hora exacta, y te certifican que no se manipulan las fotos. Naturalmente hay que recabar testigos, hay que hacer los partes amistosos. Siempre que se pueda, naturalmente. Incluso ya hay aplicaciones para hacer los partes amistosos, los de toda la vida que llevamos en la guantera, a través del móvil. Y naturalmente, si hay daños ya de relevancia, o incluso hay daños corporales, o incluso si la otra parte se niega a firmar o entregar la documentación, siempre hay que tener los datos exigir la documentación de la parte contraria y tal. Si en caso que no quiera aportar la documentación del vehículo o del conductor, inmediatamente llamar a la policía o Guardia Civil cuando son vías interurbanas. Daniel Becerra, que lo tenemos al otro lado del telefónico. La situación de... ¿Cómo definiría, digo, a ti como motero, cómo definirías tú la conducción en Ceuta en moto? Te lo digo porque hago esta reflexión a raíz de los dos accidentes que hemos tenido. En este momento no sé si han podido coincidir en el tiempo, lo mismo a lo mejor nos podemos pasar otros 3 años sin que en Ceuta haya ningún fallecido por accidente de tráfico, pero hemos tenido en el mes de diciembre y en el mes de enero 2 fallecidos por accidente de moto. La preparación o la conducción en Ceuta en moto, desde tu punto de vista, antes me hablaba que la seguridad vial en Ceuta, desde tu punto de vista, no tenía mayor problema, que todo era cuestión de concienciación. Sí. Pero el conductor de moto en Ceuta, desde tu punto de vista, ¿respeta bien las normas? Ese es el problema, que el problema es que Ceuta es una ciudad pequeña y con mucha afluencia de tráfico. Entonces nosotros mismos somos los que tenemos que evitar el correr, el mirar, el no pegarnos al coche de adelante, y sobre todo en el caso, por ejemplo, del segundo fallecido, pues eso ha sido el fallo del conductor. A lo mejor, según las pruebas dicen que había tomado algo, pues eso ya también es tema de los conductores, que si van a tomar algo, a beber o lo que sea, que no conduzcan. Uh-huh. Vamos a hablar de otra cuestión también relacionada con el tráfico. El parque automovilístico de nuestra ciudad. ¿El parque automovilístico de nuestra ciudad es muy antiguo, Isabel? Es igual de antiguo que en el resto del territorio nacional. Ese es otro de los problemas, porque la edad media de un vehículo, un turismo en Ceuta, pues casi llega a los 11 años, son 10 años con algo. Y de las motos estamos rondando los 9 años.
¿Qué ocurre? Que estos mismos son los mismos vehículos que habitualmente se ven implicados en accidentes con víctimas, porque los vehículos más modernos tienen mejores sistemas de protección, y a lo mejor un vehículo que hace 10 años que está circulando, aunque esté perfectamente al día en la ITV, no cuenta con ese tipo de adelantos, como puede ser el sistema de frenado o distintos avisadores con los que cuentan los vehículos que se están matriculando ahora. Entonces, cada conductor debe ser consciente del vehículo que está conduciendo y saber las limitaciones que ese mismo vehículo les está ofreciendo. No solamente el decir, bueno, es que yo voy a la velocidad adecuada, sí, pero a lo mejor este vehículo necesita un poco de más espacio para frenar por el propio estado técnico del mismo. Jacob, muchos de los problemas que tenemos también, y ahí sí entra la policía local, que muchas veces decimos, es el gran número de vehículos en unas condiciones muy malas que nos vienen de Marruecos. El Estado, si ya decimos muchas veces que el Estado de Ceuta, y lo acaba de reconocer Isabel, la media está en un vehículo en 11 años, en las motos de 9, muchas veces desde el otro lado de la frontera nos vienen vehículos, y ahora hablaremos también de ese problema con Carlos, nos vienen vehículos que no traen muchas veces ni seguro, que pasan la frontera. Ese tipo de controles por parte de la policía local, ¿cómo se realizan? No, vamos a ver, ese tipo de vehículos, que aprovecho ya para decir que no soportarían el más mínimo análisis de los vehículos a los que nos estamos refiriendo, normalmente no suelen sobrepasar el límite de carretera nueva hacia el centro de la ciudad. Es decir, terminan en carretera nueva porque vienen para una labor muy concreta, que es el comercio transfronterizo. Se carga de mercancía y vuelven. Son vehículos que no soportarían, ya digo, en la legislación española no servirían, ni para desguace prácticamente. Por contra, los vehículos de Marruecos que pasan al centro de la ciudad, que son los que vienen a hacer turismo, son unos vehículos en impecable estado de revista, o sea que son personas que vienen a hacer turismo con un poder adquisitivo bastante alto, medio alto, y que vienen con unos vehículos sin ningún problema. Forma de controlar la entrada de esos vehículos a través de la frontera. No estoy muy seguro que sea labor de la policía local. Podría llegar a serlo, pero siempre y cuando se tome la determinación de protocolizar eso. Es decir, que si decidimos pedir ITVs marroquíes o de las que fuera a los vehículos que vienen de Marruecos para hacer el tránsito de mercancía, entonces sería una decisión que hay que tomarla, pero no solamente por parte de la policía local, ni siquiera de la ciudad autónoma, sino también de acuerdo con la delegación de gobierno. Y independientemente de eso, sí que me gustaría saludar a Daniel, al que no tengo el gusto de conocer, pero nos une una afición común, que es la moto. Yo también soy motero. Daniel, muy buenos días. Es una de las reuniones que tengo pendiente. No sé si tú perteneces a la plataforma motera. Sí. Bien, pues yo soy el que se hace llamar estudiante motero de toda la vida. Entonces es una de las reuniones que tengo pendientes, porque independientemente de que las vías estén, como tú bien has dicho, en razonable estado de conservación, sí que quiero escuchar de primera mano, aparte de la percepción que tengo yo como motero, como motorista, como decíamos antes, sí que quiero escuchar de primera mano por parte de los que representáis a prácticamente la totalidad de los moteros de la ciudad, cuáles son las inquietudes y cuáles son las cosas que tenemos que, según vuestro criterio, tenemos que mejorar. Así que ya te emplazo para que te voy a llamar en pocos días para que tengamos una reunión. Perfecto. Carlos, antes veía que movía la cabeza cuando estábamos hablando de los vehículos que provenían de Marruecos. ¿Os encontráis con verdaderos problemas a la hora de algún tipo de siniestralidad con vehículos del vecino país? Claro, o sea, no es lo mismo que tener que... Bueno, cuando hay un accidente con un vehículo extranjero, en este caso marroquí, bueno, al final pues la tramitación es bastante compleja, hay que acudir a un organismo oficial que está en Madrid, que a través de unos acuerdos de colaboración con distintos estados, pues bueno, compensan los seguros y demás, sino en el peor de los casos tiene el fondo de compensación de seguros que, bueno, que al final te cubre los daños en caso que no hubiera ningún asegurado. Siempre y cuando, claro, cuando alguien tenga
una póliza que sea que tenga cualquier cobertura aparte de lo que es el seguro básico. Siempre se pagan, si uno se fija en el recibo del seguro, siempre se paga una pequeña cantidad para precisamente el fondo de compensación de seguro. Entonces, pues bueno, pues sí que da problemas, ¿no? Si ya causa problemas, si ya tiene su complejidad y cada vez tiene bastante más complejidad, tramitar las reclamaciones frente a seguros nacionales, pues ya cuando se va uno a internacionales, pues ya la complejidad pues aumenta exponencialmente. Y entonces, pues eso también sí. Y bueno, y si el de Marruecos tiene seguro, fantástico, pero si no, fondo de compensación y naturalmente, pues bueno, pues funciona con bastante tranquilidad. Bien, nos quedan un poco más de 3 minutos para acabar el programa. Me gustaría hacer una pregunta tanto a nuestro invitado aquí en el estudio como a Daniel, empezando por Isabel. ¿Podemos hacer de resumen, hay que ser optimista con la seguridad vial en Ceuta? Hombre, siempre hay que ser optimista y lo que esperamos es que programas como este sirvan para que todos los oyentes y todo el resto de los ciudadanos se vayan concienciando cada vez más de que la seguridad vial es una cosa de todos. Jacob. Desde luego yo soy optimista porque, entre otras cosas, las cifras nos orientan hacia ese optimismo, ¿no? Es decir, Ceuta no es una ciudad con excesiva siniestralidad. Cierto que hemos tenido 2 accidentes lamentables en las últimas fechas, pero como bien decía Daniel, al menos el segundo de ellos, no es cuestión de echarle la culpa a nadie, pero el motorista no había hecho nada, absolutamente nada, fuera de conducir su moto en las debidas condiciones. Luego ya la justicia se pronunciará. Pero en cualquier caso, como le decía el abogado, en Ceuta la siniestralidad que hay es pues golpes por detrás porque uno se despista y el del semáforo se detiene y vamos demasiado cerca, pero claro, mantener una distancia de seguridad cuando uno va prácticamente a paso de peatón con su vehículo, pues ¿cuál es la distancia de seguridad? Inevitablemente te despistas y ya está. Pero en fin, en cualquier caso, Ceuta no es una ciudad insegura desde el punto de vista del tráfico. Sí, mejorable, siempre va a ser mejorable. Mientras haya un accidente, siempre hay que intentar que no haya ninguno. Daniel, antes de despedirte, también quisiéramos contar con esa análisis tuyo. ¿Hay que ser optimistas con la seguridad vial en Ceuta? Sí, yo lo veo igual que Jacob. Lo que sí me gustaría, antes de dejaros comentar una cosilla, era para hacer un llamamiento a los representantes de la ciudad para que tengan un poco más de consideración con el mundo de la moto, ya que en Ceuta prácticamente una ciudad motera y no se nos tiene en consideración. Más que nada porque llevamos reclamando un circuito de motocross y enduro hace mucho tiempo, y al igual que hay a lo mejor una escuela de hípica, escuela de fútbol, nos gustaría que hubiera una escuela de eso, porque hay muchos críos que tienen motos y no pueden disfrutar de ellas, y encima si van a algún lado los multan. Por último, ya nos queda menos de un minuto. Carlos, tu resumen un poco del programa. Pues la verdad es que yo también me muestro bastante optimista con la situación general de la circulación en Ceuta. Por desgracia, solamente lo que ha habido han sido accidentes. Son auténticos accidentes, desgraciados accidentes, pero no dejan de serlo. Y por eso yo creo que simplemente un mensaje de tranquilidad. Ha sido casualidad de que haya 2 accidentes tan desgraciados y tan seguidos, pero aparte de eso yo creo que no nos debemos preocupar por nada más. Pues Pilar Martí, directora provincial de tráfico, Carlos Alonso Gieque, abogado, consejero Jacobo Chuel y Daniel Becerra de Motero. Yo quisiera agradeceros a todos que hayáis estado en nuestro programa hoy, que hemos dedicado a la seguridad vial, y a todos nuestros oyentes y televidentes emplazarlos al próximo jueves, donde volveremos a analizar un tema de actualidad en nuestra ciudad. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.